Raquel, por favor. Ya. Vale, Raquel, vamos a empezar. Sí, ya estoy grabando. Bien, pues buenas tardes a todos. Yo ya estoy aquí en España, ya estoy en Bilbao. Quiero mandar un saludo a todos que estamos ahorita en este estudio que hacemos todos los lunes a las 6 de la tarde, hora de España. Bueno, abrimos, porque realmente empezamos 6:30. Y en México a las 11 y después todos los horarios que se van abriendo por Latinoamérica. Pues empezamos otra vez esta continuidad un poco mejor en los horarios que aquí estaba yo más acostumbrado. Los programas están ya en la rama Ceres, se ha estado distribuyendo. De todos modos, para que los que quieran información se los podamos hacer llegar. Apenas se hizo una distribución de un librito sobre las joyas de sabiduría de la señora HPV. También queremos hablar de los que lo quieran en papel. Ya lo ha editado la Editorial Teosófica Española para que los que lo quieran lo soliciten en papel, que yo creo que la mayoría usamos más el papel que en el ordenador. Hoy vamos a ver ese pensamiento que fue comentado por un hermano de México y que a muchos les gustó. Bien, vamos a empezar con la dedicación, por favor. Les pido a todos que por unos instantes nos concentremos en esta dedicación del trabajo que hacemos esta tarde o esta mañana, según el país. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación de la señora Bournier también. Concentremos y lo hagamos con devoción. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Y este es el pensamiento del libro de Joyas de Oriente, de HPV, que alguien comentó de México y que yo le he querido traer. Y por supuesto, se ha estado distribuyendo este librito por electrónico, pero en papel lo edita la Editorial Teosófica Española. Corresponde el pensamiento al mes de mayo. Estoy harto de conjeturas, dice así. Esto tiene que acabar con ellas. Así estoy doblemente armado, mi muerte y mi vida. Mi veneno y mi antídoto están ambos ante mí. El uno en un momento me conduce al final, pero el otro me dice que nunca moriré. El alma segura de su existencia sonríe a la daga asesina, desafiando su punta. Las estrellas se desvanecerán, el mismo sol oscurece con la edad y la naturaleza se hunde con los años, pero tú florecerás en una juventud inmortal, sin que te hiera la guerra de los elementos.
los naufragios de la materia y la destrucción de los mundos. Las referencias de Addison Catton, acto 1, escena primera. Esto está enviado para los que lo quieran. Está en el librito de las joyas de Oriente. Y finalmente la meditación del Brahtaranyaka. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, pues gracias. Aquí está el recordatorio. Yo espero que esto pueda servir para los que quieran información. Algunos se quejan de que no les han contestado, pero bueno, insistan en el mensaje. Aquí está la dirección de internet de actividades virtuales, ste@gmail.com. Una de las cosas que hay que ver son los vídeos de los lunes. Voy a pedir después a Raquel que me aclare si se lo está subiendo a la sección o se está subiendo al YouTube de la rama Ceres. Se están subiendo donde antes, hasta el próximo curso. Vale, está Vamos bien. A cerrar este año académico en el mismo listado que antes. Bueno, muy bien. Sí, porque hay 2 o 3 personas, entonces les voy a decir que sigan buscando en el de la sección español. Gracias, Raquel. Bueno, vamos a empezar con nuestro estudio. Realmente lo vamos a retomar. La semana pasada lo habíamos estado tocando. Estamos en la tercera proposición fundamental del proemio de la doctrina secreta. Comentarios que se hacen sobre D. Y dice acá, y en esto estriba toda la diferencia entre las trinidades esotéricas y la cristiana. Los místicos y los filósofos, los panteístas orientales y occidentales sintetizan su triada pregenética en la abstracción divina pura. Aquí hace un comentario HPB y diferencia las trinidades esotéricas de la trinidad cristiana. Ahí en la trinidad cristiana hay una especie de antropoformizado a la deidad, ¿no? Se le ha dado una forma. En cambio, en las trinidades esotéricas es el concepto que conocemos subjetivo de la seidad, de aquello, de aquella, de que aquí está, ella está penetrándolo todo porque nos sostiene, y este es el concepto panteísta de los orientales, etcétera, etcétera. En este punto podríamos entender un poco más por qué las diferencias entre estas trinidades, sobre todo en las religiones monoteístas. Probablemente el detalle en las religiones, por ejemplo, judía, si nos vamos a la Cábala, pues sea muy parecida a la visión de la Trinidad esotérica. Y en el Islam, si hurgamos en el sufismo, yo creo que también en el caso de la tradición cristiana, si nos vamos a los místicos, podríamos encontrar muchas relaciones parecidas a la Trinidad esotérica. Pero el concepto de institución que la Iglesia ha establecido de esa Trinidad del Padre, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo, eso, haber antropoformizado a esas fuerzas, a esas tres energías que han movido y han hecho, y que emanan de la fuente una, que es la que está sosteniendo este cosmos. La diferencia se nombra tan fácilmente decir Trinidad, pero en realidad estamos hablando de aspectos que se diferencian por la forma en que se aborda. El ortodoxo la antropoformiza, ya lo comentamos, ¿no? Y lo mismo sucede en la tradición hindú. Es como si la mente no pudiera entenderlo de otra manera, sino dándole forma. En la tradición cristiana se le echa la culpa a los griegos, porque los griegos, recuerden que estaba era la influencia de los griegos en la época del Cristo,
Y pues, de no ser los cristianos, las otras dos religiones monoteístas no hicieron imágenes, porque en el Islam ni los judíos hacen imagen de las divinidades. En cambio, el cristianismo sí, el cristianismo sobre todo católico, y creo que también el ortodoxo, pero eso se deriva de esa influencia griega y de la antropoformización, porque el público, o sea, la gran masa humana, el creyente, no lo podía entender subjetivamente, entonces tendría que ir a formas. Hiranyagarbha, Hari Samsara, las tres hipóstasis del espíritu que se manifiesta, el espíritu del espíritu supremo, con cuyo título saluda Privriti, la tierra, a Vishnu en su avatara primero. Son las cualidades abstractas puramente metafísicas de la formación, la conservación y la destrucción. Brahma, Vishnu y Shiva, ¿se acuerdan? Brahma forma, Vishnu conserva y Shiva destruye. Pero en realidad son uno las tres, ¿sí? Por eso aquí aparecen los tres. El de la izquierda es Brahma, el del medio es Vishnu y el de la derecha es Shiva. Aunque son tres aspectos de la fuente, en realidad los tres son uno. O sea, es ese concepto de que estamos sostenidos por este cosmos, vivimos en él nos movemos, influido por estas tres energías que después se derivan en inmensas variantes de energías que nos llegan a través de todas las jerarquías hasta el ser humano. Y aquí vuelvo a repetir, son las cualidades abstractas puramente metafísicas de la formación, la conservación y la destrucción. Y son las tres divinas avashtas o hipóstasis de lo que no perece con las cosas creadas. O sea, aquí la Shuta nombre de Vishnu. Por supuesto, imagínense ustedes este universo que tiene aparentemente, es inmenso y largo en tiempo, pues tuvo un principio y va a tener un final. A pesar de que dure miles de millones de años. Desde las jerarquías más elevadas hasta las infusorios, hasta las hormigas, las cosas más pequeñas, pasando por todas las galaxias, sistemas solares, planetas, hasta llegar a la Tierra, las humanidades, etcétera, de todo el universo, todo volverá a la fuente de donde emanó, que le llamó HPV la seidad, que le podemos llamar, que lo contiene todo y es aparentemente un gran vacío, un espacio, ¿no? Ese es el concepto más metafísico, si queremos más o menos acercarnos a él. Pero eso lo puede entender quizá alguien que ha estado trabajándose a sí mismo y tiene la madurez interior y tiene esa capacidad de percibir que de aquello que parece que no es nada y lo es todo, porque de aquello surgió el cosmos, quiere decir que ahí lo contiene todo, pero aparentemente no se ve nada. Está ahí, es la esencia verdadera. No tiene relación con el universo manifestado, o sea, con nuestro universo. Es como si fuera ni siquiera podemos llamarle ser, ese algo del que irradió el cosmos y del que volverá a ser resumido en él, ¿no? Está la pauta de todo nuestro universo. Nuestro universo no es el único. Ha habido cientos de miles de universos antes de este y los habrá en el futuro. Mientras que el cristiano ortodoxo escinde su deidad creadora personal en las tres personajes de la Trinidad y no admite ninguna deidad superior. Que esa es la diferencia, como ya los comentaba hace un momento. Detalle, pero es básico que lo comprendamos. Probablemente los místicos tuvieron que callar, ¿sí? Ante esta forma, esta es la forma ortodoxa de dividir aquellos tres aspectos de el formador, el mantenedor y el destructor, que emanaban de esa radiación de la seidad a través de los tres logos, ¿no? Como no era capaz, sobre todo, es que HPV es dura, dice, la plebe de aquel momento, después de que el Cristo dio, o Jesús el Cristo dio su enseñanza, los apóstoles la recibieron, que tampoco estaban todos muy desarrollados, y pues fueron reduciendo esa capacidad
de percepción hasta lo más simple, y los que lo escribieron después porque tuvieron miedo de la distorsión, pues cambió muchísimo. Ahí se encontraron con que los conceptos metafísicos muy profundos se habían ocultado o se habían quitado porque los escritores evangelistas, los padres de la iglesia, pues no todos estaban desarrollados, no todos eran orígenes, ¿no? Ahí había varios geniales, ¿no? Pero no todos tenían esa capacidad. Esta última es en ocultismo el triángulo abstracto, para el ortodoxo es el cubo perfecto. El dios creador o los dioses reunidos son considerados por el filósofo oriental como Bhrantidarsanat, falsas apariencias, algo concebido por razón de apariencias erróneas, con una forma material y que se explica como proceden del concepto ilusorio del alma humana, personal y egoísta, el quinto principio. Esta apariencia de los dioses, de acuerdo a la visión oriental, son las falsas apariencias de la esencia una, de esa fuerza una. O sea, imagínense que ese rayo de luz que pasa a través del triángulo, del cristal, en forma de triángulo, se descompone cuando sale el rayo de luz blanca en 7 colores, la descomposición de la luz. Acuérdense que Newton trabajó mucho esto. Y salen 7 colores. Si ustedes regresaran los 7 colores, obtienen la luz blanca de este lado. Pero esos 7 colores a su vez tienen variantes de ellos mismos, entremezclados con todos los demás. Entonces, eso, ese ejemplo del triángulo y de la descomposición de la luz puede ayudarnos a entender que el 1 se manifiesta de 7, 14, 21 y va derramándose hacia los mundos más materiales, desde los mundos sutiles, espirituales, hasta los más materiales. De ahí que el triángulo tenga esa importancia de simbolizar esas 3 fuerzas que emanan de la fuente una, del sostenedor del cosmos, vamos a decirlo así, que ya está fuera de esa seidad, si podemos llamarlo así, porque si no, se llama logos inmanifestado, porque si no, no podría haber un universo como lo conocemos, porque no sería un universo no finito, sino infinito, porque sería la derivación de la seidad. Entonces, esa reducción de la seidad en esa irradiación genera este cosmos finito que tiene un principio y que tendrá un final. Y todo lo que está dentro de este universo tiene un principio y tiene un final, ¿no? Ya sean galaxias, ya sean sistemas solares, ya sean planetas, ya sean humanidades, ya sean la naturaleza, todo. Eso es en este universo finito, que nos da mucho por antropoformizar esas fuerzas en formas humanas, que es entendible para la gente del pueblo, para que pueda entender un poco ese concepto. Si ustedes van a las iglesias, yo les aseguro que tenían más idea nuestros antepasados indígenas de la naturaleza divina en los bosques, en las plantas, en todo, como manifestaciones de esa fuerza, que las tradiciones que se han caído en la forma ortodoxa de crear imágenes para identificar a una de las deidades. ¿Sí? Esto tiene su cola, sobre todo en las limitaciones para comprender los conceptos metafísicos. Brahma en su totalidad tiene esencialmente el aspecto de Prakriti. Prakriti es la materia, Purusha y Prakriti. Purusha es el espíritu, Prakriti la materia. ¿Sí? Por supuesto, Brahma en este universo se manifiesta como la materia primordial. Ya lo habíamos visto en el diagrama. Primero está la seidad, que no tiene que ver nada con el cosmos finito, ¿sí? Ese espacio aparentemente vacío, pero que está lleno. De ahí sale una radiación. Y esa radiación y es una forma de la seidad, pero más densa, que es Mula Prakriti o Prakriti, la materia primordial, que es el velo que cubre a la seidad, o sea, que la oculta. Y a partir de Mula Prakriti emana, ahí sí ya hay una emanación
del logos inmanifestado, del segundo logos y del tercer logos. Entonces, Brahman en su totalidad tiene esencialmente el aspecto de Prakriti, así desplegado como sin desplegar, Mula Prakriti, y también el aspecto del espíritu y el aspecto del tiempo. Es el aspecto del espíritu y del tiempo cuando ya hay una manifestación. El espíritu, o tú dos veces nacido, es el aspecto principal del Brahma supremo. Cuando hablamos de Brahma, ya hablamos de este universo manifestado, entre comillas, aunque sea sutilmente. Ya no estamos hablando de la seidad, ¿sí? Estamos hablando de su radiación y después emanaciones que poco a poco se fueron tomando formas, generando el cosmos, y no solamente la parte del nómeno, la materia básica o la energía básica para crear después las formas humanas. ¿Se acuerdan? Todo lo estamos viendo desde sesiones anteriores. Pero aquí vuelve a repetir Blavatsky. En esta etapa del despertar del universo, el simbolismo sagrado lo representa como un círculo perfecto en el punto, en el centro. ¿Se acuerdan, no? Este es el logos inmanifestado, el que está en el centro, y esto es la materia primordial, el plano de manifestación, Mula Prakriti. Este era un signo universal y por lo tanto lo encontramos también en la Cábala. Esto de plazo también lo hemos comentado, pero aquí lo vuelve a tocar. Brahman, neutro, es llamado Kalahamsa. Kalahamsa significa ave, una ave, que significa, según lo explican los orientalistas occidentales, el cisne eterno. Y lo mismo es Brahma, el creador. Así se da lugar a un gran error. Este error es interesante. Estamos hablando aquí de la visión hindú y oriental. Dice, a Brahman neutro, o sea, el logos inmanifestado, debe hacerse referencia como Hamsa Vahana, el que usa el cisne como vehículo, y no a Brahma, el creador, que es el verdadero Kalahamsa, mientras que Brahman neutro es Hamsa y Ahamsa. Aquí hay un juego interesante. Vean ustedes a esta imagen sobre este pájaro, que es la oca, ¿no? El cisne eterno. Dice acá, Brahman se hace como referencia como Hamsa Vahana. Vahana es vehículo, Hamsa, el que usa el cisne como vehículo. O sea, él usa al cisne, que es el universo, lo que va a ser un universo manifestado material, ¿no? Pero a la vez es interesante, él es el que usa el cisne y a la vez él es el cisne. Este es un tema, por eso dice que es Hamsa y Ahamsa, como se explicará en los comentarios. ¿Qué entendemos eso? Que aquello que se manifiesta como logos inmanifestado, como Brahman, es a la vez todo lo que va a surgir, pero a la vez él sigue siendo. A ver, él se sustenta sobre Brahma, el creador, ya el creador de este cosmos, pero a la vez él, que lo irradió, es a la vez el creador y a la vez es Brahman, el neutro, el logos inmanifestado. Este concepto es mucho más complejo. Si lo podemos entender, ponemos algunos ejemplos. Ahorita a continuación les voy a abrir para que hagamos algún comentario antes de proseguir. Sí, hasta aquí voy a llegar para poder abrir. Téngase presente que los términos Brahma y para Brahman no se emplean aquí porque pertenezcan a nuestra nomenclatura esotérica, sino sencillamente por ser más familiares a los estudiantes de Occidente. Ambos son los perfectos equivalentes de nuestros términos de 1, 3 y 7 vocales, que corresponden al todo uno y al uno todo en todo. Aquí hace varias referencias, vamos a decir, Blavatsky, respecto a las fuerzas que han formado este cosmos, porque se mencionan en la tercera proposición fundamental como comentario. Déjenme abrir para que si hay alguna aclaración podamos abordarla.
está abierto. Por favor, quien quiera hacer. Creo que estaba María Jesús, levantó la mano. Por favor, María Jesús. Sí, Isaac. En esto que lo último que has comentado del Brahman neutro y Sí. del ave Kalahansa, el ave Kalahansa es la que es capaz de separar el agua y la leche, o sea, tiene gran capacidad de discernimiento. Entonces, el Brahman neutro, ¿quién es? El no manifestado, pero el que tiene las fuerzas de la luz y de la oscuridad en él, lo positivo, lo negativo, o sea, quien tiene lo que no está manifestado. Es que él, Es el todo. él es la unidad de vida, si queremos llamarlo así. ¿Sí? De él emanó la triada, los tres logos. Él es el logos inmanifestado, a la vez es el segundo logos, espíritu, materia, y el tercer logos, Mahat, la mente. No sé si aquí puedes pescarlo así. Por eso dice el pasaje, el Brahman neutro, o sea, el logos inmanifestado, debe hacerse referencia como Hansa Vahana, el que usa el cisne como vehículo. Él usa el cisne, pero a la vez es el cisne, porque el cisne emanó de él. Sí, sí, ¿sí? O sea, Sí, bueno. porque no hay Gracias. aspectos. Él siempre es, se derivan aspectos de él, ¿sí? Que es el verdadero Kalahamsa, mientras que Brahman, el neutro, es Hansa y Ahamsa. O sea, es el ave y no lo es a la vez, porque él es el emanador de todo este cosmos. O sea, el cosmos deriva de él como logos inmanifestado. Yo así lo entiendo. Muchas gracias, Isaac. Gracias. Isaac, yo he estado muchas veces meditando sobre, vamos a decir, la Trinidad, que para mí es más fácil. Y son tres fuerzas diferentes en una. ¿Es así? Sí. Lo que yo he sacado. Son tres fuerzas diferentes, pero están unidas en una. Más que diferentes, son tres emanaciones, sí. Que vibran en diferentes frecuencias. Sí, sí, tres fuerzas. Pero que emanan de la fuente. De la fuente, emana, están unidas y emana. Sí. Por ejemplo, en el cristianismo, el Hijo con el Espíritu sí se manifestó, hizo, pero tenían que estar unidos. Pues eso sí. Es el pensamiento mío, lo que yo he sacado cuando he estado meditando y pensando. Lo que pasa es que en el cristianismo, como lo dijimos, sí. Le antropoformizaron las... Ya sé, le hicieron forma y no tiene forma. Y arriba de ellas no hay nada, según el cristianismo. Ya. Todo lo contrario desde la visión de la esotérica, de donde sí hay una esencia o seidad de donde emanaron esas energías. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Sí. Isaac, cuando me toque, quiero comentar una cosa al respecto. Sí, por favor, José, ya puedes hacer. ¿Se puede ya? Sí. Es que no tengo la opción de poder pedir la vez. No tengo otra, pero eso sí puedes. Sí, bueno, sobre este tema es interesante lo que dice Annie Besant en el estudio sobre la conciencia. De hecho, coincidió que este jueves estuvimos con ese tema y ella comentaba que había dos tipos de temperamento. Es decir, el intelectual se basa en que el ideal se basa en que el ideal más elevado, digamos que es abstracto, pero el temperamento emocional, y es la idea del ortodoxo, se basa en darle forma a ese ideal. Es interesante porque ella explica que tiene sus riesgos, los dos. El primero, el intelectual, el riesgo es que puede ser que les cueste mantener la inspiración. Y el emocional comentaba que puede fracasar. Ajá. Porque se queda como estancado. La palabra exacta que ella dice es, indica que le costará mantener la inspiración en el ideal. Este es el primero. Pero la idea exacta que ella dice es, puede fracasar y puede quedar por debajo del ideal. Es interesante la idea que da Annie Besant, ¿verdad? Sí, sí.
Sí, sí, bastante interesante en ese aspecto, sí. Mm. Porque hay una variante ahí, sí. Lo interesante acá es que si nosotros somos hijos de este universo, somos parte de, somos el universo, realmente la gota del agua del mar del cosmos, nosotros llevamos estas estructuras en pequeño, estos aspectos, esta fuente. No vamos a negar que, no, que nuestra esencia, la esencia más profunda, es eterna e infinita, porque si no, no habría ni este cosmos, ni habría la vida una que está manifestada en diferentes formas. Es como si de repente nos hubiéramos quedado del otro lado del triángulo que descompuso la luz en los 7 colores y no nos diéramos cuenta que todos los 7 colores emanan de la unidad, a pesar de ser tan diferentes aparentemente. Esa diferencia está unida, está en la unidad. Y yo aquí sí, en este concepto sí me gustaría que nos centráramos un poco. Las formas, hagan a un lado hasta donde puedan las formas antropomórficas que hemos hecho de estas fuerzas y veámosla quizá en secuencia para entenderlo, ¿no? La seidad, después viene Mula Prakriti, la materia primordial, que es el velo de ella, que es una forma de la seidad, pero más densa. Y a partir de ahí las 3 fuerzas que emanan de esa fuente, irradian si quieren también. El primer logos, el manifestado, el segundo y el tercero, la mente. Y a partir de ahí todas las jerarquías que conocemos. O sea, la fuente en realidad es siempre una, aunque contiene todo, y todos tienen de la fuente la esencia de la misma. Por eso nosotros tenemos de esa fuente. Sí, José Luis, gracias, José. Gracias a ti, Isaac. Esto, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, evidentemente tiene la relación en lo macro, como estabas comentando ahora, en lo micro, en el ser humano. Es decir, si vemos esa relación en la tríada superior del ser humano, Atma, Buddhi, Manas, estos 3 aspectos de alguna forma reflejan esto que tú estás comentando. Atma utiliza como vehículo Buddhi, sí. Y Atma y Buddhi sería lo mismo. Buddhi no, vamos a decir de manera tan así, tan ligera, como que Buddhi no sería funcional sin el aspecto de Atma, o viceversa, Atma sin Buddhi, pero a su vez Manas adquiere todo su potencial, por decirlo también de esta forma, gracias a la unión con los aspectos superiores. Y la mónada estaría formada de alguna forma, según cómo lo estudie, Atma, Buddhi, Manas, en los diferentes componentes, en las diferentes relaciones, ¿no? Pero estos 3 logos o estos aspectos de lo que tú estás hablando tiene una relación, como no puede ser de otra manera, en estos aspectos de micro en el ser humano, ¿no? Y cómo los demás vehículos, o sea, de alguna forma, lo que realmente existe es este aspecto 1, que es Atma, que es lo que le da todo el espacio a la constitución del ser humano, ¿verdad? Por añadir un pequeño comentario muy, muy escueto. Gracias, Isaac. Sí, no, si nosotros lo percibimos, esta enseñanza, nos damos cuenta que todo lo que nos rodea, a pesar de verlo tan diferente, es la esencia una manifestada en una vibración determinada. Obvio, después de bajar en cascada todas las energías que se fueron formando después de la mente, vinieron los ají, de los ají vinieron los lipika después vinieron los manasaputras y los anishvatas, y así empiezan en cascada a bajar toda esa energía y dándole nosotros nombres a esas energías que tienen funciones de diferente tipo. Y por supuesto, hasta donde hemos entrado a antropoformizarlos. Algunas de esas energías no tienen forma, son muy sutiles, y otras sí la tienen, hasta que llega a nosotros el ser humano. En otras palabras, comprobamos con esto, en esta tercera proposición fundamental, que nuestra esencia, que somos uno con el cosmos, y la esencia divina está penetrándolo todo, nuestra naturaleza y la naturaleza de todo lo que vemos, porque la misma materia es espíritu condensado. No sé si acabamos aquí de clarificar eso. No hay espíritu y materia en el sentido per se
Lo hay para una mente concreta necesitada de separar la luz y la oscuridad. Pero en realidad la esencia es que ni la luz existe como luz, ni la oscuridad como oscuridad, sino como unidad siempre. Salvo que una vibra a una frecuencia mayor, más sutil, y la otra más densa. Si queremos entenderla quizá con esta forma de verlo. ¿Algún otro comentario, chicos? Isaac. Isaac, un comentario muy breve, Isaac. Yo en alguna parte habré leído el logos del lenguaje es el pensamiento. O sea que el pensamiento es el logos del lenguaje. Ajá. Quiere decir que la palabra logos la puedo yo como asociar como si logos fuera el origen de algo. ¿O qué viene siendo logos en estas acepciones? Sí, es el origen de la fuente, o sea, es la forma en que la fuente a través de él es, oye, ojú, hay una frase muy larga de un sonido que emana del cosmos, ¿sí? En la formación, eso lo veremos más adelante en las estanzas. Ahí viene esa serie de palabras, ¿no? Vocales casi todas, donde que esa es la forma de sonido que emana esa fuerza en esos tres aspectos de logoicos que después generarán pues, el cosmos, porque va atrás de la Mahat, la mente, vienen los Aji, los 7 primordiales, y empieza realmente el cosmos a formarse. Y es así, Arturo, como lo estás comentando, puedes darle vamos a decir, el aspecto de origen. Isaac. Gracias. Sí. Soy Ana Lorena. Sí, Ana, por favor. Sí, gracias, Isaac. Podríamos ver esto como una especie de movimiento que va a llevar finalmente a esa cascada. Entonces, creo, si lo podemos llamar o concebir como un movimiento desde esa primera radiación, sí, que en la doctrina secreta se le llama el logos inmanifestado o el logos primero. Entonces, en esa segunda etapa, que da origen al segundo logos y finalmente al tercero, en ese movimiento de la conciencia, primero absoluta, que sería el primer logos, y luego ya como el padre madre, que le llama Blavatsky en los comentarios y también en la doctrina secreta, y sí, finalmente esa diferenciación que empieza a ser la materia, como la prakriti, ¿verdad? El espíritu sigue siendo el mismo, ese Brahman o ese logos inmanifestado, y la materia, la prakriti primero, y luego el alma universal, como se le llama también, comienza a hacer ese movimiento ya de diferenciación en los AI, con ese Brahman final, ese tercer logos, que es finalmente el creador en esta etapa. Sí. ¿Qué te parece? No sí. sé. En realidad, si tú te vas a los comentarios, yo me he basado mucho en los comentarios del 89 de HPB. A mí me llama la atención que ella dice, la seidad irradia, porque no emana, irradia. Sí, irradia, esa es la primera. Y dice, entre la seidad y su irradiación y el primer logos está Mula Prakriti. Sí. Porque dice que el logos inmanifestado no puede ver a la seidad, porque Mula Prakriti es el velo que cubre a la seidad. Claro. Pero estamos hablando de la materia primordial, ¿no? Sí, correcto. Nominal, no estamos hablando de materia. Sí. Y a partir de ahí, por lo que tú dices, es así. Yo así lo veo también. Igual. Y ese primer logos está en digámoslo así, está inactivo en ese momento como conciencia absoluta dentro de Mula Prakriti, o rodeado o envuelto en esa Mula Prakriti, ¿verdad? Por eso comienza la primera estanza con ese redespertar, ese movimiento que comienza ahí. Sí. En ese lugar donde está, en ese lugar, por decir una palabra, ¿verdad? Sí, por decir. En ese estado, digámoslo así, como la prakriti. Están padre y madre unidos ya, y luego comienza
esta diferenciación de la materia primordial, ¿verdad? Y ese movimiento de la conciencia ya como unidad siempre. Por eso lo vemos como una unidad, aunque sea diversidad. Lo vemos como una multiplicidad, aunque sea siempre una unidad. Porque hay un pasaje que decía es una apariencia la que vemos, ¿no? En realidad nunca hemos dejado de ver la unidad. Todo es una fantasía aparente para el universo en el que está uno, ¿no? Es un sueño, o es maya, como le queramos llamar, ¿no? Son formas de aquellas energías que aparentan y cubren a la esencia, pero bueno, así podemos llamarlo. Bueno. Muy bien, Ana, gracias por tu aportación. Gracias a vos por todo tu trabajo. No, bueno, chicos, continuamos, si les parece. Voy a volver a cerrar. Aquí viene una parte del libro del Plan Divino de Barborca. Hay unos comentarios que saqué para reforzar el tema de la tercera proposición fundamental. Nos hemos detenido en las proposiciones fundamentales, sobre todo por la recomendación de Joe Mills, ¿no? en su trabajo Cómo estudiar la doctrina secreta, ya pone mucho énfasis en estos tres aspectos. Así se ha acentuado mucho los aspectos causales de la doctrina de la constante renovación, dice en el Plan Divino de Barborca. La razón de esto debería estar clara. Una vez que se comprende la idea de la renovación de las formas o cuerpos, es una necesidad, siendo parte de un proceso cósmico bajo el gobierno de la ley divina. Se comprenderá que el procedimiento está conforme con el armonioso funcionamiento de las leyes divinas y es tan natural el proceso como lo es que el sol y las estrellas brillen. La ley que busca preservar la gran armonía es la ley de karma. En el caso de un ser humano, la necesidad de asumir un nuevo cuerpo o el proceso de renacimiento es llamado reencarnación, y eso se deriva de la tercera proposición fundamental, ya que la presente fase del desarrollo evolutivo del hombre en la Tierra requiere que experimente un ciclo de vida en un cuerpo material. Es aquí donde podemos entender todo el proceso de la tercera proposición en nosotros directamente. Es la que sostiene la renovación constante y, por supuesto, apoyada por la ley kármica. El significado material de la palabra latina reencarnación significa asumir un cuerpo material nuevamente. O sea, lo que nosotros se preserva eternamente y no, vamos a decir, no desaparece, necesita vehículos, trajes nuevos para poder seguirse desarrollando. Y a eso le hemos llamado nuevas encarnaciones, nuevas personalidades a las que vamos a volver para llevar a cabo una función, un trabajo de aprendizajes, experiencias, etcétera, etcétera. Y por supuesto, equilibrar esa ley kármica que está en nosotros. Específicamente aplicada al hombre, entonces, la doctrina de la constante renovación, que así le llama Barborca, implica la doctrina de la reencarnación. La necesidad del hombre de aparecer en la tierra una y otra vez para experimentar ciclos activos de existencia. O sea, hay una necesidad en el hombre. O sea, más que en el hombre, en la esencia divina, en la tríada superior, ¿no? Que tengamos que volver para seguir experimentando y aprendiendo cosas. Cuando un ciclo de vida llega a su fin a través de la muerte del cuerpo, sigue un ciclo pasivo. Sin embargo, a su vez, el ciclo pasivo terminará y será seguido por otro ciclo de vida cuando el hombre renace en la tierra. Así como nosotros lo estamos haciendo en la tierra, cuando nosotros vamos a la muerte y entramos a una etapa pasiva, entre comillas, pero hay actividad, pero es pasiva, así el universo cuando se desbarata cuando el universo entre en pralaya, o sea, el universo también entrará en un estado pasivo.
si así le podemos llamar, que durará el mismo tiempo que duró el universo. O sea, como es arriba, es abajo. O sea, en nuestra vida está reflejándose lo que está pasando en el cosmos general. Íntimamente, o más bien indisolublemente, dice Barborca, conectada con el karma, entonces está la ley del renacimiento o de la reencarnación de la misma individualidad espiritual en una larga, casi interminable serie de personalidades. Recuerden que hay pasajes que dice HPB que los instructores o los grandes maestros de la humanidad siempre tienen una atención mayor con almas que tengan muchas vidas anteriores porque están más maduras teóricamente, ¿no? Hay cientos de experiencias en otras vidas pasadas como hombres o como mujeres en diferentes lugares del mundo haciendo diferentes cosas, y eso le da al alma una riqueza inmensa, y esos son los estudiantes que llaman la atención a estos instructores. Estas últimas son como los variados vestuarios y personajes representados por el mismo actor. Aquí se ve muy simple lo que dice Barborca, pero lo trata de hacer llegar al público, con cada uno de los cuales se identifica el actor y es identificado por el público por el espacio de unas pocas horas, o sea, de una vida. Ustedes y yo ahorita estamos actuando, desempeñando un papel. Dice Barborca unas pocas horas, pues unos pocos años, 90 años, 95, lo que fuere. Y después se retira el actor, se retira el personaje, se desecha el personaje y el actor está ahí con todo el bagaje y la riqueza de esa vida, ¿no? Pasa un tiempo de descanso y de repente le dice su estructura, mira, tienes que volver a actuar porque necesitas aprender estas lecciones o desempeñar ciertas experiencias para que aprendas ciertas lecciones. Entonces te has ganado otra oportunidad de vivir en la tierra, también porque has generado ciertos actos que necesitan ser vividos en la tierra como efectos, la ley kármica. Entonces esa ley nos obliga a renacer constantemente. A eso le llamó el Buda la rueda de la vida a la que estamos sumergidos y que estamos como prisioneros de ella. ¿Cómo romper con ella? Primero nos vemos sometidos, obvio, invariablemente por la necesidad del aprendizaje. Pero a medida que vamos creciendo, el aprendizaje nos va liberando y nos va haciendo ver que podemos salir de esa rueda. ¿Cómo? Realizando que nuestros principios que están en la personalidad, nuestra conciencia, se fundan con la parte divina y entonces se trasciende la etapa humana ya sin karma para no volver, y si se vuelve para hacer algún trabajo de ayuda. El hombre interno, o sea, el real que representan estos personajes, sabe todo el tiempo que él es el Hamlet por el breve espacio de unos pocos actos, ¿no? O sea, nuestro ser interior sabe que estamos desempeñando, pues aquí José, o José Luis, o Arturo, o Yolanda, o Isaac. El ser interno sabe que somos sus personajes que están actuando, a través del cual está actuando él, el yo divino. Y sabe que fue la noche anterior el rey Lear, él sabe que antes fue otra personalidad, antes de Isaac, por ejemplo. La transformación a su vez de Otelo en una noche todavía anterior y mucho antes, pues fuimos a lo mejor algún personaje en Egipto o en los Atlantes que estuvimos haciendo nuestras cositas y que ahora pues nos toca vivir de otra forma. Pero el personaje invisible, el externo, se supone que ignora el hecho. O sea, el hombre interno sabe todo lo que hemos vivido. Pero nosotros como personajes externos, no nos acordamos, más bien no tenemos ni idea, salvo que haya un trabajo y una transformación para tener acceso a ese conocimiento. En la vida presente, esta ignorancia es, desgraciadamente, demasiado real. La mayor parte de las personas no son conscientes. Sin embargo, la individualidad permanente es totalmente consciente de este hecho, aunque a través de la atrofia del ojo espiritual en el cuerpo físico
Este conocimiento es incapaz de impresionar la conciencia de la falsa personalidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de antropogénesis? Que el hombre tenía antes un ojo que estaba en la parte de atrás, que se absorbió, ¿no? Y que formó la glándula que tenemos en el centro. Si esa glándula está activa, o sea, el ojo espiritual, que originalmente en la raza lemur estuvo activa y probablemente en Atlante al principio, este conocimiento no tendremos recuerdo de lo que fuimos en otras vidas. Ustedes y yo nos preguntaremos, ¿por qué no nos acordamos? Imagínense, y les pongo un ejemplo simple, imagínense que en 2 vidas anteriores fuimos parte de la Inquisición y éramos los verdugos que apretábamos los huesos de la gente cuando caían en nuestras máquinas para apretar y hacerles confesar que estaban poseídos por el demonio. Y ajusticiamos a un montón de gente. Pasan 2 vidas y tenemos otras oportunidades, pero ese karma está ahí y en realidad nos damos cuenta que en nuestra vida hay cosas que no salen por más que queremos, o actividades en donde nos vemos envueltos con sufrimiento de mucha gente que nos afecta también. Eso lo podemos encontrar en gran parte de mucha gente que vive en el pueblo, ¿no? En nosotros también. ¿Por qué me está yendo como voy si no he hecho nada grave en mi vida? Si yo tengo acceso a ese conocimiento de quién fui 2 vidas anteriores y el dolor que produje o que originé en muchísimos seres, aunque fuera por una idea religiosa equivocada, pero por lo menos así lo pensé que estaba bien, y ahora me encuentro con que muchos de esos seres, por el magnetismo que se originó por el dolor y el odio por haberlos lastimado, están cerca de mí y son parientes míos, a lo mejor hijos, o sea, están alrededor, amigos, conocidos, y me hacen la vida muy difícil porque me generan muchos problemas. ¿Qué cree que la persona haría si supiera eso? ¿Cómo viviría? ¿Qué trataría de hacer? Pues viviría a la defensa, ¿no? Pensando que ahora fulano, que fue el que le sacó los ojos o le metió mucha agua, le apretó tanto que casi lo mató, le va a cobrar a través de alguna acción. O otro en el trabajo que también estuvo ahí porque se está acordando de todos los que martirizó. O sea, la vida tiene ese mecanismo de olvido necesario, temporal, por lo menos mientras no estamos desarrollados y aguantamos saber el pasado, para no saber lo que pasó y poder vivir y crecer y corregir los errores que tenemos. La importancia de esta doctrina fundamental de la reencarnación está claramente indicada, dicen así. Los ocultistas deben enseñar reencarnación cíclica y evolutiva, o sea, debemos enseñar reencarnación cíclica y evolutiva. Esa clase de renacimiento misterioso y todavía incomprensible para muchos que son ignorantes de la historia del mundo, lo que fue cautamente mencionado en Isis sin velo. Ahí fue donde Blavatsky empezó a describir el tema de la reencarnación. Un renacimiento general para cada individuo con un intervalo en el Kama Loka y de Bachan, o sea que renacemos y cuando viene la muerte hay una etapa que se llama Kama Loka y hay otra de Bachan. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Una reencarnación cíclica consciente con un objetivo central y divino para los pocos. Fíjense acá, un renacimiento general para cada individuo con un intervalo, o sea, con un espacio entre una vida y otra, en el Kama Loka, en el plano astral, si quieren verlo así, y el de Bachan, el aparente cielo, si quieren también reconocerlo, y una reencarnación cíclica consciente, estamos hablando de consciente, con un objetivo central divino para los pocos. ¿Qué quiere decir que es una reencarnación cíclica consciente? Que el sujeto que reencarna sabe quién es porque no perdió la conciencia de la anterior vida, porque se ganó el privilegio de volver como agente para servir y ayudar a la humanidad, sea que desde que nace se acuerde poco a poco, o sea que sea introducido en un traje de alguien que ha muerto y que él
revive ese personaje y el que está dentro es el que merece el estar nuevamente en esa reencarnación cíclica consciente con un objetivo central y divino, porque va a ser una función divina en esa encarnación. Entonces, aquí recalca Barborca la importancia de la doctrina fundamental de la reencarnación, que está claramente indicada como esos dos puntos, ¿sí? Hay que enseñar la reencarnación cíclica y evolutiva. Por supuesto, nosotros manejamos desde un punto de vista la evolutiva, ¿no? Por evolución estamos reencarnando, pero la cíclica es porque merecemos volver muy pronto, a veces, con ciencia, por ejemplo, de Isaac Hawley o de José Luis o de José, a la nueva interpretación de un personaje, incluso con un personaje que ya está formado, pero que muere joven, y entonces es usado un traje para que venga otra vez el que merece volver en esa reencarnación cíclica. Aquí me gustaría abrirlo otra vez, quizá ya para finalizar esta parte, y dejarlo abierto a otros comentarios. Vamos a ver ahorita. Porque esta parte de la reencarnación a mucha gente todavía le produce un poco no sé, le choca un poco. Está abierto el micrófono. Isaac, quería preguntar, Sí. parece que ese fue el caso de William Jacques, que renació en un chico que había perdido el sentido, irlandés, cuando él estaba viviendo en India, era un rajá en India, por lo visto por la biografía que yo he podido leer de él en internet, que parece que un chico irlandés de 12 años o así, como que falleció y se introdujo ahí el alma de William Jacques y cambió totalmente la persona. ¿Has leído esa biografía? No, pero mira, no es nada raro porque en la literatura oculta se menciona esas excepciones. Son excepciones. Sí. Excepciones porque la jerarquía quiere que ciertas almas que están muy desarrolladas, que han acumulado muchas experiencias a través de muchas vidas, puedan mantener la conciencia de la que han tenido en esa última encarnación, que ha sido muy, muy excelente, tiene muchas capacidades, aprendió muchas cosas, y dicen, vamos a usarlo para un plan de trabajo que va a haber dentro de unos años, y no podemos perder, porque miren, ¿cuál es el problema de que se pierda, que la personalidad o la conciencia del individuo se vaya, como dicen, al Devachan? Que cuando se Devachan y se forme la nueva personalidad, no hay control. La anterior personalidad, la anterior autoconciencia, por ejemplo, de Isaac Hawley, queda fusionada con la nueva personalidad, más agregados de otras que faltaban vivirse. Entonces el nuevo ser ya no es Isaac Hawley, es un nuevo individuo que tiene muchas tendencias de Isaac, porque fue el último, no es Isaac, teóricamente. Este es el tema de irnos al Devachan. Sí. Es el común evolutivamente denominado. La excepción es la cíclica, que siendo Isaac Hawley, vamos a decir, con ciertas características necesarias para un trabajo en 20 años, y él va a vivir 10 años más y después pues lo podemos tener ahí guardadito un rato para que aparezca el personaje que necesitamos para que lo ocupe Isaac Hawley. Isaac Hawley regresa con la autoconciencia que tiene en esta encarnación, pero con un nuevo. Incluso no forzosamente puede ser ya un traje de un niño, como dices tú, o de un joven que recientemente murió y fue utilizado el traje para tener características para poder hacer ese trabajo en el país determinado y bajo condiciones determinadas. Esas son las excepciones, pero son de acuerdo a la enseñanza oculta. Muy bien, José. Gracias. A ver, Salomón, por favor. Hola, Isaac. Bueno, antes que nada, me da gusto saludarte y que estés bien, ya sea acá o allá. Bueno, oye, Isaac, mira, tengo dos cosas que me llaman la atención. La reencarnación se podría decir que su razón, una de las tantas razones sería para recibir lo que corresponde de lo que hizo en la encarnación pasada. Esa podría ser una de tantas razones, de tantas
digamos, pues propósitos de la reencarnación. Ese es por un lado. Por otro lado, como ya nos han repetido muchas veces, lo que es arriba es abajo, lo grande es lo pequeño. Si el pralaya tiene una duración que se asemeja al manvantara, yo me llama la atención por qué el periodo de la vida de un ser humano no es igual al bardo. Eso es todo, gracias. ¿Cómo es bardo? ¿No? Bueno. Sí, bueno, el tiempo en que desencarna la persona, y, o sea, todo lo que comprende el Kamaloka y de Bachán, y luego vuelve a renacer. Entonces, ¿por qué no es igual ese periodo el que está con vida y el que no está con vida? Ya te entendí. Mira, bueno, vamos a la... sí, bueno, esto está bien. Es obvio que en el caso del universo, del Mahabharata y del Mahapralaya, ambos procesos de la emanación del universo y después de la, vamos a decir, resumirse el universo en la fuente donde emanó, para pasar un periodo de descanso que es exactamente, bueno, aproximadamente igual al periodo que duró el día de Brahma, es la noche de Brahma. En el caso del hombre, hay una serie de factores. Primera, lo más probable es que vivamos las experiencias después de la muerte en la forma pasiva, en equivalente a la vida que hemos llevado. Aquí hay una serie de variantes. El tiempo en los planos sutiles es más rápido que aquí, ¿no? Si ustedes, el ejemplo es cuando se van a dormir. Ustedes sueñan que van a hacer cosas, que suben y bajan, van a varios lugares, regresan, y cuando despiertan han pasado 5 minutos o 10 minutos máximo. La velocidad del otro lado, en los planos sutiles, es mucho más rápida que en nuestros planos. Por eso uno de los maestros decía que allí pasamos 100 veces más el tiempo que lo que pasamos acá. Pero recuerden que el tiempo, como lo registramos, no es igual del otro lado. No estamos completos ya. En el de Bachán, por ejemplo, hay un eterno presente. Y las almas que están ahí, que son un estado de conciencia, no lo registran como algo antes y algo después, sino como un presente permanente. Aparecen diferentes personajes, pero todo es creado por la conciencia del individuo, ¿no? Por la parte, digamos, kármica positiva, que lo va a vivir ahí largos periodos. Puede ser que hablemos de años que equivalen a miles de años del otro lado. Entonces, ese concepto de la diferencia de percepción del tiempo, que está muy ligado a nosotros, desde el punto de vista del cosmos se maneja de esa forma. Yo creo que ahí hay ciertos detalles que habría siempre que analizar. Y en el otro caso, de la primera pregunta que hace Salomón respecto a por qué se refiere al karma, ¿no? Sí, nosotros volvemos primero, básicamente, porque la ley kármica nos obliga a volver, dado que dejamos pendientes acciones que dieron frutos en las vidas anteriores y que ahora que hay que recogerlos. Si los frutos son positivos, pues mira, vamos a disfrutar. Nacemos con capacidades y en condiciones muy buenas y en una época de la tierra que está todo en paz y que sirve para tener riqueza, etcétera, o disfrute o desarrollo espiritual. Pero si también hay cosas negativas, para que podamos resolver esos aspectos y aprendamos las lecciones, porque si ustedes y yo lo analizamos, esto es un aprendizaje constante. El estar aquí en la tierra, que en algunos casos pues parece que nomás vienen de vacaciones, pues eso es un decir, ¿no? Pero siempre hay aprendizajes de aquí o allá en detalles, ¿no? Y en casos muy graves, en el sentido de mucho sufrimiento, pues es que hubo mucho dolor en las vidas anteriores y ahora nos toca, pues ahora sí, como yo digo de broma, bailar con la negra, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que nos vamos a enfrentar a experiencias que no estábamos preparados y que vamos a tener que sufrir, porque esta ley busca equilibrarnos, ¿no? El gran tema es que en lugar de equilibrarnos, nosotros volvemos a agregarle más karma a la bolsa
y nos obliga a volver a venir, ¿no? O sea, esa necesidad de resolver situaciones, ese deseo de la vida, ¿no? Anja, deseamos vivir, porque solamente en este plano se vive tan intensamente como es posible vivir, ¿no? Sí, entonces, gracias, Isaac. Muy amable. A ti. A ver, Chuy, después Patricia. Ah, no, estaba creo que el primero Rosy. Rosy. Gracias, saludos a todos. Un abrazo, Isaac. Bueno, dos cosas. La primera, una consulta nada más. Cuando viene, por ejemplo, en el caso de un bebé que nace y luego a veces ni siquiera alcanza los 2 días porque fallece, vienen luego a cumplir nada más a cerrar un ciclo, o también puede ser por karma. Esa sería una pregunta. ¿Vienen a cerrar un ciclo o a completar algún tiempo de la vida anterior? Esa sería una. Sí. Y la otra, respecto a lo que tú hablabas de lo del tiempo que se mide diferente, no en el mundo físico, en una charla que dio una ocasión este gran maestro Vivekananda, él comentaba que el tiempo fuera del mundo físico se maneja de esta forma, que dice que es con la intensidad de la experiencia. ¿Y a qué se refiere a esto? Por ejemplo, cuando estamos en el mundo físico y estamos viviendo un momento maravilloso o pasándola increíble, bueno, pueden pasar 5 horas y para nosotros fue 1 minuto, fue extraordinario. Sin embargo, cuando estamos pasando una experiencia terrible en un hospital o en un velorio, X causa, se nos hace el tiempo inmenso y en realidad todo es la intensidad de la experiencia. No hay tiempo y espacio, es otra vibración totalmente diferente. Pero bueno, es una forma muy, ¿cómo te diré? Muy enriquecedora para que lo podamos entender, muy, pues de una forma que se explique para que se puedan entender, que puedan entender los hermanos, es con la intensidad de la experiencia, porque es una vivencia interna, no una medición de tiempo que está afuera, que lo podamos medir con algún tipo de instrumento, sino que es por la intensidad de la experiencia. Eso lo quería compartir porque se me hizo interesante lo que comentabas y pues lo quise enriquecer con esto que comentaba Vivekananda, posiblemente lo puedan comprender. Y respecto a esta cuestión de lo de los bebés, inclusive los animalitos también, ellos van a continuar sus reencarnaciones, unos los matan y todo eso, pero bueno, es parte de su evolución. Pero sí era nada más consultarte esto de que si es por ciclo, de que los bebés luego a veces mueren y vienen a cumplir un ciclo, o es por karma. Gracias. Está ligada al karma, Rosy. En realidad hay bebés que ni siquiera llegan a salir del vientre de la madre y mueren. Nacen y ya están muertos, o unos nacen y viven unos cuantos días, a veces horas, y mueren, ¿no? Ahí hay todo es cíclico, es obvio. Hay necesidad de querer entrar y vivir la vida humana, la vida en este plano, porque es la forma en que las almas pueden avanzar. Pero también está, y además el deseo de Tanja, el deseo de vivir intenso, porque aquí es el único lugar donde se vive intensamente, ¿no? Pero por otro lado está esa ley que obliga a veces a las almas a decir, sí, nomás te doy una probadita, pero te saco de inmediato. Con eso justificarás un periodo de tiempo determinado y podrás volver a encarnar ahora sí con más libertad. Es una combinación para mí, ¿no? Pero los ciclos son inevitables, ¿no? De que las almas están sujetas por un programa que existe previamente por la triada superior desarrollado para que esa alma vaya dando pasos más firmes. Perdón, pero sí tendrá una consecuencia de su vida pasada de que vienen, o alguna consecuencia, obviamente alguna por karma, de que vengan a cumplir un ciclo y vivir unos momentos y dejar el cuerpo por alguna cuestión kármica, posiblemente, ¿no? También sí. Podría ser. Sí, gracias, Rosy. Sí, así es. A ver, ahora sigue Chuy, por favor. Sí. Isaac, apúntame. Sí, José. Bueno. Sí, Chuy. Gracias. Qué bien, te felicito por tu viaje, que hayas llegado con bien allá a España, Isaac. Gracias. Para preguntarte, por ahí estábamos el otro día en una reunión y salió una plática con respecto al karma, que para poder estudiar teosofía debemos creer exactamente en el karma. ¿Esto es así? Mira, no es que debas creer, realmente, como HPV lo dice y lo dicen varios autores teosóficos,
hay una serie de, vamos a decir, de preceptos básicos, ¿no? Karma, reencarnación, el sendero espiritual, la constitución del hombre. O sea, hay una serie de elementos necesarios en el estudio teosófico de la tradición oculta para comprender todo nuestro proceso. Y el tema kármico es uno de los temas que viene en todas las tradiciones. En el cristianismo viene que aquel que siembra rosas recoge rosas, y aquel que siembra espinas recoge espinas. Dice, nadie engaña a Dios, ¿no? Porque unos creen que siembran espinas y recogerán manzanas. ¿Sí? Pues no. Lo interesante de esto es que es una ley que viene inmersa en todas las tradiciones antiguas y en las religiones, y en la tradición oculta no la considera como una de las más importantes y que rige el cosmos. Ahora, que si tú crees o no crees, mira, a mí siempre he dicho que las enseñanzas deben entrar cuando algo nosotros dicen, eso es, en eso es necesario para que mi ser entienda muchas cosas. O sea, es una percepción personal de aceptar ciertos conceptos que incluso HPV lo dice, usted no trate de creerse todo, porque esto no es como memorizar cosas. Observe, experimente, analice, y se dará cuenta que la ley kármica, la ley de reencarnación, etcétera, son necesarias para sostener todo. ¿Sí, Chuy? Sí, o sea, debes de ¿cómo te diré? Debes de aceptar, no aceptarlo ciegamente, sino entenderlo. Sí. Eso es lo que me quieres. Si no tanto la encarnación como lo que te pregunto, ¿no? Sí, porque si no pasas de una creencia religiosa a una creencia teosófica, por decir algo. No, hay que y analizar. Y si no te convence, déjalo por ahí, no lo rechaces, ¿sí? Pero es básico, es básico. Gracias, Chuy. No, gracias a ti, Isaac. A ver, después sigue, déjame ver acá, Patricia Chávez, y después sigue Manuel Muñiz y finalmente Carmen Messenger. Patricia. Hola, Isaac. Muy buenas tardes a todos, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a lo que nos has comentado, nada se pierde en todo este aprendizaje de karma. Por lo tanto, las personas que regresan nuevamente vienen con ese aprendizaje y más para evolucionar, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto podría afectar el hecho de que tú sepas vidas pasadas a través de lo que sería hipnosis? Mira, yo hace un tiempo yo pertenecía a la Sociedad de Hipnoterapia en vidas anteriores en los Estados Unidos. Leía bastante material, no estaba yo muy inmerso, no conocía en aquella época la hipnoterapia formal, ¿no? Porque hay la ericksoniana y hay otros tipos de terapia, de hipnosis. Pero además de eso, después tuve acceso al conocimiento oculto con lo que HPV enseñaba respecto a la hipnosis y las problemáticas de la hipnosis para alterar ciertas cosas. Pero bueno, haciendo a un lado todo eso, si tú te enteras y es real, porque a veces podemos tener ahí proyecciones del hipnoterapeuta o de la persona que lo hace. Nosotros hemos tenido una serie de vidas, algunos cientos, algunos pueden llegar a lo mejor 500 vidas o 700, como dicen algunos autores, ¿sí? O más. Y en ese cúmulo de experiencias que están en tu cuerpo causal, tú puedes tener acceso a veces a una combinación, una mezcla de vidas en un personaje que tú aparentemente ves, ¿no? Por eso hay gente que piensa que es fulano, que fue fulano, sutano, que fue una sacerdotisa aquí, o un personaje importante allá, un místico acá. ¿Cuánto hay si es un buen hipnoterapeuta, si la técnica es buena, pues puede ser que el resultado se acerque bastante a por lo menos recordar una o dos vidas o tres, no sé hasta qué punto. Yo recuerdo que el efecto era de poder tener acceso quizá a 2 o 3 vidas, más o menos, sin tanta distorsión. ¿Qué beneficia?
también depende del sujeto. Si tú te acuerdas de que fuiste, como dije hace rato, un verdugo de la Inquisición y no tienes una estructura fuerte porque fuiste a ver a un hipnoterapeuta muy bueno, te sometiste a la serie de Johansson en Noruega usó 40 sesiones para hipnotizar, regresar a alguien al pasado por hipnosis clínica. Estamos hablando de técnicas muy fuertes y muy largas. Y te enteras de que fuiste eso. ¿Estás preparado para saber que fuiste eso y no Napoleón o alguna cosa de esas que nos imaginamos que pudimos haber sido? Pues, ¿qué va a pasar? Pues que si tu estructura no es fuerte, te vas a sentir muy mal. No solamente mal, sino que el problema está en que tú puedas tener relación con seres que tú tuviste magnéticamente contacto en esa vida. O sea, yo no estoy en contra que lo haga la gente que quiera buscar el conocimiento de sus vidas anteriores, pero tiene un riesgo. Ahora, estamos preparados para darnos cuenta que fuimos, lo que hicimos, y de remate, que quizá a lo mejor familiares que nosotros tenemos ahora fueron parte de esas víctimas que yo traté o que yo fui víctima de ellas, y ahora vienen por la ley de magnetismo, amor u odio que me unen. Nos unimos por amor u odio de vidas anteriores. Entonces, está como un bemol. Yo recomiendo siempre que si yo me acuerdo de vidas anteriores, sea por el proceso de mi propio desarrollo, no tanto para hurgar ahí, que no niego que tiene sus puntos positivos el saber quién fui, porque a lo mejor me cura en algún problema, ¿no? Una fobia que pude haber tenido en el pasado. Una fobia que tengo ahora se originó por un miedo atroz en el pasado, ¿no? Como ha habido casos. De Johansson habla de una periodista que tenía fobia a las ratas y al saber que había sido comida viva en una prisión, una mazmorra en la Edad Media por las ratas, ella superó la fobia. Bueno, sí que eso puede ser pues, positivo hasta cierto punto, pero hay tantas cosas que yo en lo personal, mi consejo es, deja en paz el pasado. Si viene por añadidura, pues entonces toma conciencia de él, sea muy positivo o sea muy negativo, y trata de aprender la lección de por qué tu parte interior te está diciendo, mira, Isaac, te vas a dar cuenta de lo que te hicieron. ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que hiciste para que te tratara la vida de esta manera en la vida anterior? Y tú quieres saberlo, pues ya lo sabes. Son cosas que sí necesitamos meditar, y eso no está en contra de que la gente averigüe y pague cuando sean, porque se cobra mucho a veces y es un engaño, pero hay casos que son realmente buenos personas, hipnoterapeutas que pueden hacer la técnica, y no eso de que vaya usted a fin de semana y pague 500 euros y vas a ver quién fue. Ahí me suena muy comercial, hay mucho aprovechamiento ahorita. Después sigue Manuel Muñiz, por favor. Sí, hola, buenas tardes. No sé si fue a ti, Isaac, a quien te oí que el cristianismo mantenía la creencia en la reencarnación hasta que a finales del siglo V, en un concilio, el emperador bizantino Justiniano obligó en un concilio en Constantinopla a abolirla, porque los soldados, si creían en la reencarnación, pues no combatían con el mismo furor en el ejército que el emperador quería. Entonces, pues oficialmente se abolió la creencia en la reencarnación en un concilio en la época del emperador Justiniano, pero hasta entonces el cristianismo sí que creía en ella. Sí, y hay pasajes, a pesar de que están interpolados y extrapolados en la Biblia, sobre todo en la Biblia no tan manipulada estas traducidas por estos dos personajes de Cipriano de Valera y el otros traductores de la Biblia. Hay pasajes, ¿no? Cuando habla, le dicen al Maestro Jesús respecto a
a Elías, ¿sí? No, a Elías no, al Bautista, ¿no? Juan el Bautista, cuando lo mataron o cuando lo sacrificaron, les preguntó quién era él y dijo, es Elías y ustedes no lo reconocieron. Algo así dice, ¿no? Sí. Hay pasajes que se mencionan de muchas maneras, pero obvio, al haber sido maquilladas varias partes, porque ¿qué quiso la iglesia? La iglesia quiso quitarse de encima el tema de la reencarnación, porque la identificaba mucho con las tradiciones orientales. Recuerden que antes pues, estaban las tradiciones que venían influenciando del Oriente, del Medio Oriente. Las mismas tradiciones caldea y egipcia hablan también del mismo tema. Entonces, todo eso ellos quisieron quitárselo de encima. Sí, y un escrito de Platón, de ese soldado que tuvo una experiencia cercana a la muerte y todo eso, también habla de eso. Sí. Pues es que ellos quisieron quitarse de eso, asumiendo que querían que fuera algo nuevo y diferente. Yo no me refiero a la enseñanza básica de los evangelios, sino a esa doctrina construida, se puede decir así, posteriormente por los padres de la iglesia, más que los padres, los seguidores después. Una doctrina ortodoxa, dogmática, que se estructuró en base más bien a intereses y poder, ¿no? Sí. Porque si no, claro. Si el feligrés dice voy a volver, pues no me controlas tanto como me controlas ahora, sino más en una vida claro. La vas a hacer, ¿sí? Sí, sí. Muy bien. Gracias. Manuel, a ti. Está después José. Ah, no, perdón. Carmen. Gracias. ¿Me oyen bien? Sí, sí. Ah, ok, gracias. Yo lo que aprendo, lo aprendo por lo que vivo. Muchas veces se cometen muchos errores y no sabemos. Nuestra capacidad muchas veces de jóvenes no nos da la capacidad para valorar el problema que tenemos y actuamos indebidamente. Ajá. Entonces, sobre la reencarnación, yo tuve ¿cómo decirte? El gusto de tener mi primer hijo. Pero después tuvimos problemas y económicamente, como yo les dije por ahí un día, éramos unos muertos de hambre. Entonces, yo no quería más que tener uno porque la cuestión era de que quería darle yo lo que podíamos y no sufriera como habíamos sufrido nosotros. Sí. Entonces empezaron problemas de matrimonio y cosas así, y entonces me vuelvo a embarazar. Saber yo que lo que estaba haciendo era incorrectamente, vengo y me provoco el aborto. Ajá. Al poco tiempo, pues las cuestiones se compusieron y todo eso. Mi marido, al ver cómo estaba la situación, pues empezó a cambiar y todo eso, y entonces que deseamos la parejita. Ajá. Y por más que le hacíamos para poderla encargar, no podíamos. Sí. Sucede que una vez lo logro y jugando en la playa me porraseo y lo pierdo. Eso referente a los que dilatan poquito tiempo y se tienen que volver a ir. Uh-huh. ¿Cómo sufrimos cuando perdimos al bebé? Seguimos trabajando y gracias a Dios nos dio Dios la primera mujercita. Tengo 3 mujeres. Y desde entonces, con un poquito de conocimiento, les digo que nunca deben de hacerlo. Nunca, nunca más. A pesar después de que yo supe que no, por medio de la teosofía, que eso era asesinar. Por eso les digo que las religiones y todos los que puedan oponerse al aborto están en lo correcto. Luego sucede que, pues, yo fui hija de un masón y de una católica por herencia. Entonces yo no tuve una religión que me enseñara debidamente cómo debía de ser la cuestión moral. Pero nunca fui fuera de lo correcto, muy alocada. Tuve mi vida alegre y mi vida muy feliz,
Pero te digo, yo nunca creo ni pienso que hice cosas indebidas. Entonces, cuando murió mi papá, fue cuando yo entré a la masonería, porque él era masón, queriendo saber la forma en que él pensaba. De ahí encontré el camino a la teosofía. Y con la teosofía me he quedado. Y hay muchas cosas que sigo, no que sigo, que estoy aprendiendo de la teosofía. Así que, pues, esta es mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. José, por favor. Gracias, Carmen, por tu historia y por ser tan honesta al contarla. Aprendemos mucho de eso, sí. Que Isaac, una pregunta. Si en el ciclo pasivo permanecemos más tiempo que en el ciclo activo, 100 veces más tiempo, como tú mencionabas, aproximadamente, siempre es todo muy relativo, pero ¿no estaremos restando importancia a ese ciclo? Es decir, cuando estamos hablando de un periodo de descanso, un periodo de felicidad, estamos obviando la lucha entre lo inferior y lo superior, la segunda muerte, y que realmente es un periodo de digestión o de asimilización, donde dicen que es un tipo de desarrollo también. Por eso te pregunto, ¿realmente no estamos restando importancia a ese ciclo pasivo? Sí, en parte porque hay un tabú, José, respecto al ciclo pasivo. El tabú que se fue formando por las tradiciones monoteístas en Occidente, heredadas también de algunas, como la caldea, o sea, hay una serie de elementos, y se le daba mucho más importancia al ciclo activo, o al ciclo de la vida, de los años acá, donde había una serie de elementos que podrías tú decir, es la experiencia que necesito para crecer y desarrollarme. En el ciclo pasivo, como dicen los egipcios, el mundo de los efectos, ¿no? el amenti, vas a recibir lo que has dado. No digo que no haya, que sea pasivo en el sentido de que tú ahí estás así estático, observándolas en tu imaginación, en tu conciencia, pues las cosas que te disfrutaste o que pasaste y que hoy se vuelven a activar y se vuelven como vivencias en un presente permanente. Ya una vez, no sé si te acuerdas que lo comentamos, ¿no? Dice, las experiencias que tú recoges en el Devachan, pues tienen además cierto aroma de aprendizaje, de dejarte tocado para que esa experiencia se intensifique cuando tú vuelvas, ¿no? Por ejemplo, suponte que fuiste una persona que disfrutas en el Devachan de la enseñanza que tú llevaste a cabo con alumnos, que te sentiste muy bien, ayudaste a muchos. Entonces, aparentemente el karma te está dando la oportunidad de vivenciar en el Devachan, en ese estado de conciencia, esa experiencia de la enseñanza de la que estuviste involucrada. ¿Vale? Cuando tú vuelves de esa encarnación, aparentemente fue el efecto, pero está nuevamente intensificando esa habilidad en ti como causa nuevamente. Y queda, no solamente, y para mí queda hasta reforzado el escándalo de esa experiencia maravillosa, y cada vez se vuelven más intensas a medida que tienes más experiencia en el Devachan respecto a cosas superiores. O sea, no es tan pasivo el proceso, eso es una opinión. ¿Qué opinas? Sí, sí, gracias, Isaac. Sí, yo creo que sí, que va a la misma línea. Sí. Bueno, chicos, aquí yo les puse el diagrama, se los mandamos también a todos, ya lo conocen, ¿no? Rápidamente, tenemos ya casi pocos minutos, está la etapa previa, ¿no? La etapa de las normales después de la muerte, ese diagrama lo conocen ya muchos que lo hemos usado, está la etapa de la agonía, los recuerdos de la vida como está pasando, los estados de conciencia de diferente tipo y después de la muerte cuando desencarnas, ¿no? Normalmente. Entonces viene la primera etapa después de la muerte, está el sueño akáshico en el Kama Loka. Sí tenemos Kama Loka, por supuesto. Sí, ahorita José. Después deambulamos por los lugares donde hemos conocido, donde hemos vivido, volvemos a nuestra casa.
Las excepciones pues, son los suicidas, los muertos por violencia y los accidentados, ¿no? Y después de cierto tiempo, en la segunda etapa de después de la muerte, vamos recuperando un poco de la conciencia de que estamos muertos. Vamos a decirlo así, no en todos los casos. Hay muchas excepciones. Y viene lo que se llama la segunda muerte en el Kama Loka. La segunda muerte nos lleva a, aquí pongo en relación ya al juicio final, o sea, el estado de conciencia interior es el que registra la vida que hemos llevado. Antes de morir vemos toda nuestra vida. Se guardan todas las experiencias y hay como dentro de nosotros, dice un autor, está el juez, el jurado, el defensor y el que acusa. Entonces, realmente nos estamos juzgando dentro de nuestro microuniverso, después de haberse separado lo no positivo, vamos a decirlo, las vibraciones densas que desarrollamos en vida se quedan en el Kama Loka y entro a través de la segunda muerte al Devachan en la tercera etapa. Ahí permanezco X tiempo, como dice José. El Devachan es un estado de conciencia, no es algo físico. El único que se parece algo a lo físico es el Kama Loka, parecido, ¿no? En ese famoso juicio, en mi conciencia me dicta la ayuda que debo necesitar para seguir adelante en las siguientes vidas. Y ver en los vidas que he dejado y lo que voy a ver y cuál es mi programa, que es lo más interesante. Y después, antes de volver a encarnar, vislumbro dónde voy a nacer, el alma, no la personalidad que no está formada. En qué país, en qué condiciones kármicas, porque todo eso está registrado por el alma. Aparentemente entro en un estado de inconsciencia, cuando despierto soy dentro del vientre de la madre, de mi madre. Esto en términos muy generales, que si quieren algún día lo vemos en detalle. Sí, José, por favor. Sí, es nada más que para recordarle a todos los hermanos que este miércoles 26 es la luna llena de Huesac. Ah, sí es cierto. Que cada cual tendría que ver en su meridiano, porque por ejemplo en el caso de Nueva York, que es el que yo me rijo aquí, es a las 7:13 de la mañana. Ajá. Que cada cual tendrá un horario distinto. Sí. Es un momento bueno para meditar, para pensar, para analizar. Ya, eso era todo lo que quería decir. Gracias, muy bien que nos hayas recordado a todo. Yo no lo tenía anotado en mi diario, ya lo anoté ahorita otra vez. Lo tenía en otra agenda. Muy bien, José, con esta intervención tuya vamos a dar por terminado el estudio de hoy. Todos se les mandaron la guía, nos hizo favor de enviar, creo que también Raquel y José, la guía de estudio, vienen las preguntas, vienen las meditaciones de la voz del silencio para que ustedes reflexionen ahí. Y pues para la siguiente semana tendremos también una actualización de esa guía que también haré llegar. Me despido y vamos a hacer la invocación para cerrar el trabajo, si les parece. ¿Sí? Cerremos nuestros ojos un momento. Y voy a volver a cerrar los micrófonos. Y repitamos las frases de la invocación de Ani Besa, todos tratando de hacerlo al unísono hasta donde podamos hacerlo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos.